Saludos, hoy hablaremos sobre los principios generales de tributación. En este sentido, para referirnos a este tema de vital importancia en el ámbito del derecho tributario, primeramente es necesario hacer mención del poder tributario, también denominada potestad tributaria. En este sentido, el rol del tributo en la sociedad. El Estado, a la vez que organiza la sociedad, tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades públicas, en tanto la razón de su existencia se justifica en la gestión del bienestar social. A tal efecto, el Estado dispone de diversas fuentes de recursos económicos que, a través de la actividad financiera estatal, permite obtener ingresos para asumir los gastos de las necesidades de la nación, donde destaca, por supuesto, lo que nos interesa a nosotros, la figura jurídica del tributo. Recordemos a tal efecto que el tributo tiene una clasificación tripartita: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Concepto de poder tributario. El poder tributario o potestad tributaria no es más que la facultad inherente que tiene el Estado para crear, aprobar, aplicar, modificar y extinguir tributos. Con la progresiva instauración del constitucionalismo, a partir de las revoluciones francesas e inglesa y norteamericana, el tributo deja de ser lo que en un inicio fue, un símbolo de poderío, el denominado poder de imperio. Se diluye entonces la tradicional carácter arbitrario para convertirse en un instituto jurídico conforme a derecho. Siendo así, el poder o la potestad tributaria se convierte en competencia exclusiva del poder legislativo, limitado por la Constitución política, mediante una serie de principios constitucionales de tributación, tanto formales como materiales. ¿Cuál es el fundamento del poder tributario? Pues bueno, en el contrato social se ha reservado un mínimo de libertad que es intocable por la institución jurídica del tributo. Así, el Estado ejerce el poder tributario o la potestad tributaria sobre la permanente limitación de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las que gozan todos y cada uno de los ciudadanos. Como deber fundamental, el tributo no puede de ninguna manera ser encarado ni como un mero poder para el Estado, pero tampoco como un mero sacrificio para los ciudadanos, constituyendo entonces, antes que nada, una piedra angular para una vida digna en una comunidad organizada a través de un Estado fiscal. Empezamos a hablar sobre los principios generales de tributación. En primer lugar, tenemos el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica y el principio de reserva de ley. Exigencia de que todo lo concerniente a los tributos se lleve a cabo a través de ley expresa. Este es el principio de legalidad. De ahí el adagio: no hay tributo sin ley. Su base radica en la necesidad de proteger el derecho de propiedad de los contribuyentes y consagrar un grado mínimo de seguridad jurídica. Se concibe a la ley en materia tributaria como una fuente exclusiva y excluyente de derecho, por lo que la configuración del sistema tributario se realiza únicamente a través de ley. La seguridad jurídica, por su parte, es la certeza del derecho, el saber como contribuyentes a qué nos estamos ateniendo. Abarca tanto la publicación como la aplicación de la ley. Esto implica a su vez la convicción de que se conoce o es posible conocer claramente lo que está previsto como ordenado, permitido y prohibido por parte del poder público. Junto al principio de legalidad y de seguridad jurídica se encuentra la expresión reserva de ley, que es de dos tipos: una reserva de ley relativa, donde la ley solo debe precisar los elementos fundamentales de la obligación tributaria, sus sujetos y el hecho imponible o hecho generador; y la segunda, reserva de ley absoluta, que es la que tenemos en Nicaragua, donde la ley, además de todo lo anterior que se ha mencionado, debe fijar la tasa, la base imponible, las exenciones, exoneraciones, infracciones y procedimientos tributarios. En Nicaragua, como hemos dicho, hay reserva de ley absoluta. Principio de generalidad. Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos sin excepción. No se limita a los nacionales ni a los residentes o no residentes fiscales. Comprende entonces tanto a personas naturales como jurídicas, incluso a entidades sin personalidad jurídica. Se aplica de conformidad con el principio de territorialidad en Nicaragua. Cabe destacar que a partir de la promulgación de la Ley de Concertación Tributaria se transmutó de una territorialidad pura a una de carácter reforzado, con la instauración de los vínculos económicos del impuesto sobre la renta,
que la encontramos en el artículo 12, 14 y 16 de la Ley de Concertación Tributaria. Se vincula este principio de generalidad con el principio de justicia y con el principio de igualdad. ¿Qué significa en sí el principio de generalidad? Si estamos diciendo que todos debemos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, esto es un rechazo a cualquier tipo de privilegios fiscales discriminatorios, es decir, que no estén debidamente justificados, de manera que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, tanto formales como materiales, conforme a las mismas reglas y condiciones, salvo los casos de exenciones y exoneraciones por razones de política estatal. Principio de capacidad económica. Todos, hemos dicho, contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de conformidad con su capacidad económica. Esto significa, solo se puede exigir el pago de tributos, el pago de impuestos, más específicamente, cuando se produzca un acto, un hecho o negocio jurídico indicativo de riqueza, no pudiendo establecer una carga tributaria ante la inexistencia de esta capacidad económica. Puede ser una manifestación de capacidad económica tanto real como potencial, pero nunca ficticia. En todo tributo existe, aunque en diversos grados, la capacidad económica del contribuyente, tanto en los impuestos, en las tasas, como en las contribuciones especiales. El deber de contribuir se conecta, pues, con el principio de capacidad económica, aunque cabe destacar que hay una diferencia bastante estrecha entre capacidad económica, capacidad contributiva y capacidad financiera. Principio de igualdad. Todos son iguales ante la ley, lo dice el artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua. ¿Cuál es el alcance de este artículo en materia tributaria? Pues hay que partir de que existe discriminación fundada en elementos subjetivos y puede existir discriminación fundada en elementos objetivos. En síntesis, hay que tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales en materia tributaria. La primera es susceptible de recurrirse de amparo, mientras que la segunda no. Aquí es importante traer a colación 4 cuestiones. 1. A iguales supuestos de hecho, aplicar iguales consecuencias jurídicas. 2. No prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino únicamente aquellas que resulten artificiosas o injustificadas, por no venir fundada en criterios objetivos razonables. 3. No toda desigualdad de trato en la ley supone una vulneración al principio de igualdad. Y 4. Para que la desigualdad sea constitucionalmente lícita, es decir, permitida, no basta el fin que persigue, sino que las consecuencias jurídicas sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando un quiebre del mentado principio. Principio de progresividad y principio de no confiscatoriedad. La progresividad es aquella característica según la cual, a medida que aumenta la riqueza de los sujetos pasivos, aumenta a su vez la contribución en proporción superior al incremento de la riqueza. Es decir, quien tiene más paga más y quien tiene menos paga menos. Pero todos, evidentemente, deben de pagar, salvo ciertos supuestos excepcionales. La progresividad tiene un límite infranqueable, ojo ahí, que es el principio de no confiscatoriedad. ¿Qué es esto? El principio de no confiscatoriedad supone un límite extremo que dimana del reconocimiento del derecho de la propiedad privada. Su finalidad, pues, es impedir, inhibir una posible conducta patológica de las prestaciones patrimoniales coactivas. Una radical aplicación de la progresividad que llegue a atentar contra la capacidad económica del sujeto pasivo, que en principio tiene la obligación de asumir la carga tributaria, pero preservando siempre el denominado mínimo vital de subsistencia. Es decir, si bien es cierto que todos y cada uno de nosotros debemos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, también con lo que nos quede debemos ser capaces de asumir ese mínimo vital de subsistencia del día a día. Muchas gracias.